Marcos, mis amados hermanos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. El título de esta lectura en la Reina Valera 60 dice: Jesús bendice a los niños. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y quiero invitarles a que podamos hacer esta lectura juntos, hermanos, de estos versículos, respetando los signos de puntuación, a una sola voz, leer lo que la Escritura tiene para nosotros en esta tarde. Y la Biblia dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Padre, quiero suplicarte en esta tarde que hables a tu iglesia. Señor, que nuestro corazón esté sensible a escuchar tu voz, que en él encuentres tierra fértil para depositar, Señor, tu palabra y que pueda dar fruto. Ayúdanos, Señor, a entender las verdades que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. Pongo en tus manos este tiempo y suplico que hables, Señor, a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tratamos, hermanos, a nuestros pequeños? Esa es la pregunta que yo quiero contestar en esta tarde juntos. ¿Cómo tratamos a nuestros pequeños? La semana pasada nosotros vimos cómo el Señor nos enseña acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que el Señor opina también en cuanto al divorcio? Porque sin duda estas decisiones de los adultos, siempre, mi hermano, tienen que tomar en cuenta a los pequeños, porque ellos son o los más beneficiados o también los más perjudicados. Por lo tanto, no es de extrañarse que el Señor en este momento dirija nuevamente su atención hacia ellos, hacia los pequeños, después de haber hablado de las consecuencias que puede tener un divorcio, después de haber dejado claro qué es lo que el Señor espera del matrimonio. Pero por otro lado, hermanos, el Señor también había estado hablando de los niños, ¿lo recuerda? Él se había estado refiriendo a ellos, ahí se había referido a ellos para ilustrar la forma en la que nosotros tenemos que recibir y tratar a un nuevo creyente, ¿se acuerda? Es ese mismo pasaje, hermanos, en donde más tarde el Señor haría una seria advertencia sobre la posibilidad de hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Para Jesús, si yo entiendo bien, los niños en la Biblia nos enseñan que son muy valiosos. Los niños para Cristo son muy importantes. Y déjeme preguntarle algo. ¿Recuerda usted cuando era niño? Algunos ya tenemos rato de que pasamos por allí, ¿no? Pero ¿se acuerda usted de cuando era niño? ¿Qué recuerdos, hermanos, son los que usted guarda de su niñez? ¿Qué son los recuerdos que usted atesora en su corazón? Porque mire, los mejores recuerdos, si yo entiendo bien, se tratan de situaciones en las que nos sentimos amados, situaciones en las que nosotros nos sentimos aceptados, en las que hubo un reconocimiento por parte de los que para nosotros son también como niños muy importantes. Háblese principalmente de nuestros padres. Esos son los tiempos buenos, esos son los recuerdos que están en nuestra mente, que están atesorados en nuestro corazón. Por el contrario, los peores recuerdos de nuestra infancia tienen que ver con algún momento en el que nos sentimos rechazados, con algún momento, hermano, en el que alguien nos hizo pasar una vergüenza y nos sentimos exhibidos, o quizá también momentos en los que como pequeños nos sentimos violentados, maltratados, rechazados. ¿Qué recuerdos queremos que tengan nuestros niños? ¿Qué recuerdos queremos que nuestros pequeños tengan de la forma en la que nosotros los tratamos? De la manera en la que nosotros vemos por ellos, de la forma en la que nosotros les tomamos en cuenta. ¿Qué queremos que estos pequeñitos guarden en su memoria y en su corazón? Sin duda yo puedo quizá asegurarme, ¿no? O poder decir con toda certeza que lo que hay en nuestro corazón es que nuestros pequeños sepan cuánto los amamos. ¿O me equivoco?
Yo espero que usted lo sepa, aunque no tenga hijos. Yo no tengo hijos aquí, no tengo hijos en otro lugar. Sin embargo, me importa que los pequeñitos sepan que los amo. Usted que tiene hijos, estoy convencido que debe de importarle mucho que ellos sepan cuánto los ama. Por eso es que quiero acercarme a este pasaje en 3 puntos, para reconocer precisamente de qué forma es en la que nosotros podemos amar a nuestros niños, demostrarles que les amamos. Y lo primero que yo entiendo que la Biblia nos enseña es que amamos a nuestros niños cuando nosotros los traemos a los pies de Cristo. Amamos a nuestros niños, les mostramos cuánto los amamos cuando les enseñamos a venir a los pies de Jesús. La Biblia dice que cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Esta escena, hermano, nos dice mucho acerca de la clase de persona que era Jesús. Esta escena nos habla mucho del cariño que Él sentía por los niños. No cabe duda, hermano, que los padres lo conocían bien. Los padres se sentían con la confianza, la seguridad de poder acercarle a Jesús, a ese personaje tan importante, tan solicitado, tan ocupado, que pudiera tocar a los niños y los bendijera. Los padres se sentían con esa confianza, con esa libertad de traer a sus pequeños ante Jesucristo. Cuando yo leo los evangelios, percibo constantemente que Jesús no era alguien distante. No era alguien que marcaba distancia, que porque era el maestro, el Mesías, quisiera estar lejos de la gente. No ponía fecha para citas, no se daba su taco, no trataba a nadie con indiferencia. Esto marcaba una gran diferencia entre Jesús y los que se decían líderes religiosos. Jesús no hacía diferencia alguna, por el contrario. Su forma de ser, su manera de comportarse, invitaba a la gente a venir a Él, a buscarlo, a acercarse. Había algo que a las personas les inspiraba confianza, seguridad. Además de que sí, podemos todos decir, pues cómo no, si era Dios. Pero Jesús, hermano, irradiaba confianza. Era un hombre que además de que todo lo sabía, de que lo conocía, de que había mostrado poder y sabiduría, era un hombre tan sencillo que daba la confianza de acercarse. Yo no sé si usted se haya topado en algún momento de su vida con una celebridad, pero a veces ya hasta uno le piensa en acercarse, no vaya a ser que se enoje, porque todo tiene, aunque ellos comen gracias a que usted le compra un disco o sigue la telenovela o lo que a usted le guste, pues ellos quieren también tener su propia vida y se enojan si alguien los molesta, si están en vida privada. Jesús era totalmente diferente, Él siempre atendía a la gente, no hacía acepción de personas. Yo puedo estar seguro que Él no era como los políticos o algunos de los líderes religiosos, que de vez en cuando, por buena política, tienen que salir a tomarse la foto con algún chamaquito mugroso o una persona ya ahí que, pues para quedar bien, para que su imagen mejore, para que todo el mundo vea cuánto quiero a los chamacos, aunque después el pobre se esté bañando porque se piensa que el niño le va a pasar a algún animalito que traía ahí colgado, ¿no? Porque estaba mugroso el chamaco. Jesús no era así y no lo hacía por guardar una apariencia. Jesús lo hacía porque era lo que había en su corazón. Él era así, amaba a los pequeños. En el Señor Jesucristo, toda esta forma de comportarse era completamente natural. No le batallaba, no le costaba, no tenía ni siquiera que esforzarse. Aunque yo entiendo que Jesús era alguien muy amoroso y que inspiraba confianza y que por eso la gente lo buscaba, yo me pregunto cuando leo este pasaje, ¿por qué le traían a aquellos niños? ¿Cuál era la razón de traer a los niños y buscar que Jesús los bendijera? No parece que los niños tuvieran ninguna enfermedad, ¿o sí? Que estuvieran enfermos y a punto de morir, por la que necesitaran ciertos cuidados especiales de parte de Jesús. Tampoco se les está presentando como para que Jesús les enseñe algo. La intención es que Jesús los regañe, los corrija, los discipline. Eso no es de lo que nos da evidencia la Biblia. Parece que el deseo que los padres tenían para traer a estos pequeñitos a los brazos de Jesús es que el Señor los tomara cerca de Él y pudiera orar al Padre por su cuidado, por bendiciones para sus vidas. Esto a mí me recuerda, mi amado hermano, qué importante, qué necesario, qué trascendente es traer a los niños ante Jesús. No es poca cosa el pensar la responsabilidad que tienen primeramente los padres
Y después, mi amado hermano, cualquier miembro de la iglesia, de buscar que cada pequeñito que camina entre nosotros haya tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Es un tremendo error el que cometemos pensando en que nuestros niños todavía no entienden. Hay gente que piensa que un niño no puede abrirle su corazón a Cristo, que no puede conocerlo. Es que está chavito, todavía está medio tarugo, no logra entender, no logra razonar ni captar lo que le estamos diciendo. Y yo a veces veo hasta en la vida de los pequeñitos que lo entienden mucho mejor que varios de nosotros como adultos. Lo veo, lo percibo cuando escucho orar a esos pequeños. Me doy cuenta cuando veo lo que le piden al Señor, la forma en la que ellos responden ante los retos y las tentaciones que sus compañeros en la escuela o en la calle les invitan a hacer. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos olvidar el valor que tiene que traigamos a los pequeños a los pies de Jesús. Dios es muy bueno con nosotros. Aún en nuestra iglesia hay bebés que vienen en camino. Y gracias a Dios parece que todo va bien. Y cuando ese pequeñito nazca, lo que normalmente hacemos, sí, como una tradición, es presentar a ese pequeñito, ¿no es cierto? Nosotros no bautizamos niños. Para nosotros el bautismo no es un sacramento. No lo bautizamos porque si algo le llega a pasar, pues que se vaya con Dios. Nosotros no creemos en eso. Sin embargo, sí presentamos a los pequeños precisamente para ponerlos en las manos de Dios. Para decirle al Señor, esta criatura perfecta que estás entregando en nuestras manos, en realidad es tuya y nosotros queremos dedicártela a ti. Le pedimos a Dios que le dé sabiduría a los padres para guiarlo, salud, fuerza para proveer todo lo que este niño necesite. Pero el hecho de que sea en la iglesia, hermano, lo compromete a usted y me compromete a mí a velar exactamente por lo mismo. Allá en el mundo a mí me da mucha risa porque es algo que nosotros no tenemos como costumbre. Y digo que me da risa porque yo ya no puedo evitar pensar en mi hermano. Sorry, lo voy a agarrar de ejemplo. Pero tenemos amigos que no son cristianos. Y un muy buen amigo de mi hermano, la mamá le pidió que fuera padrino de su hijo de algo, ni recuerdo de qué. Y hoy cada vez que la señora ve a mi hermano le dice, compadre. Y a mí me da una risa escuchar que a mi hermano la señora le diga compadre, ¿no? Pero la gente que no, a veces cree en lo mismo que nosotros, tiene como un valor especial. Y yo veo que cuando ella a mi hermano le dice compadre, de verdad está confiando en que si en algún momento ella faltara, el compadre le pone el pecho a la bala, ¿eh? De veras, yo entiendo eso. Yo quiero decir que cuando un niño le dice a alguien padrino, madrina, es porque está reconociendo en esa persona que tiene autoridad y que si por alguna razón sus padres llegan a faltar, tienen donde encontrar cobijo, consuelo, fortaleza. Entre nosotros no somos compadres, ni somos comadres, ni somos madrinas, ni padrinos, pero sí somos hermanos en Cristo. Y somos, mis amados hermanos, responsables de velar por el bienestar de esos pequeños. Y lo más importante que podemos ofrecerle a estos pequeños es tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Cada uno de ellos deberá de tomar su decisión, pero nuestra responsabilidad sí es traerlos ante la presencia de Jesús. Un niño no va a venir a la iglesia solo, hermano, tiene que traerlo su papá. Y si el niño no llega, de verdad, el papá debe de sentirse responsable de lo que está dejando de hacer. Yo no pude evitar darme cuenta de lo que estaba seguramente pensando Jesús cuando les decía estas palabras a los discípulos. En los tiempos de Jesús, y aún mucho antes en el Antiguo Testamento, había ciertas prácticas paganas que eran terribles, porque los padres iban y entregaban a sus hijos a sacerdotes paganos para ser sacrificados como una ofrenda a sus dioses. Había niños que eran ofrecidos para quemarlos vivos en ofrenda a Moloch. Había niños que eran sacrificados, degollados y su sangre derramada para ofrecerle su vida y agradar a un Dios falso. Eso es lo que les alcanzaba la fe a gente que seguía dioses que simplemente son paganos y no existen. En la actualidad, hermanos, gracias a Dios, este tipo de barbaridades ya no se cometen, por lo menos no entre nosotros. Pero desgraciadamente yo sí creo que se hacen cosas muy parecidas, porque es muy doloroso ver cómo hoy en día, para dar culto a nuevas divinidades, llámese dinero, sexo, diversión, bienestar, comodidad, egoísmo, se siguen sacrificando cada día millones de niños por medio del aborto. Y la discusión es que si son o no son.
Y si yo cada vez que oigo de un aborto, hermano, pienso de verdad en esta situación, ¿a quién se lo estás ofreciendo? Porque definitivamente a Dios no estás confiando en Él. Y entiendo que hay circunstancias difíciles y entiendo que hay decisiones complejas. Pero en una sociedad tan permisiva como la nuestra, en una sociedad en donde todos buscamos menos a Dios, la pregunta es, ¿a quién le vamos a confiar a nuestros niños? ¿A quién le vamos a entregar a nuestros pequeños? Lo cierto es que como padres, hermanos, nos debe de dar miedo que nuestros niños puedan ser arrastrados por este mundo perdido. Por eso es tan valioso que nosotros tengamos en cuenta lo importante que no solamente es cuidar a nuestros niños, sino traerlos para que conozcan a aquel que los va a cuidar siempre. ¿A qué papá le es agradable recordarle a un niño que un día nos vamos a morir? Los niños incluso llega un momento y si no se lo han preguntado, se lo van a preguntar. Papá, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? ¿Verdad que siempre vas a estar conmigo? ¿Qué padre le tiene corazón para decirle a su hijo, no hijo, un día de estos me voy a morir? Y por el historial de la familia como que puede ser joven. Eso no va a pasar. Porque nos duele el simple hecho de pensar que en algún momento tengamos que dejar a nuestros pequeños. Digo, a mí mi mamá me sigue viendo como chiquito y pobre, ¿no? Pero soy su hijo. Y eso no lo voy a evitar nunca. Y lo veía con mi abuela. Seguía viendo a todos sus hijos y no veía la manera de cómo ayudarlos. Y uno alrededor decía, déjalos. Y dice, son mis hijos. Y siempre lo voy a hacer. Y siempre lo hizo. Y usted lo va a seguir haciendo. Pero qué fortaleza puede haber y seguridad en su corazón el saber de que no importa lo que pueda llegar a pasar, si esos pequeñitos están en las manos de Dios, hermano. No se lo va a confiar al compadre, no se lo va a confiar a la comadre, se lo va a poner en las manos a Cristo Jesús. Aquel que siempre los ha amado, aquel que nunca los va a dejar, que no muere, que nunca se ausenta. La pregunta es, ¿cómo llegaron estos niños a Jesús? Y la respuesta es muy sencilla, por medio y a través de sus padres. Ellos fueron los que lo trajeron. Ellos eran los que estaban trayendo a los niños. Mientras que los niños son niños, ellos van a ir a donde los padres los lleven o a donde los adultos se los permitan. Así de simple, hermano. Mientras ellos sean pequeños, lo van a hacer. Y esto pone una gran responsabilidad sobre los padres, sobre los tutores, sobre nosotros como iglesia. Y yo lo dejo ahí en el corazón de todos aquellos que tienen niño y les vale un cacahuate a la escuela dominical, ¿eh? Porque son responsables delante de Dios y si yo entiendo bien, están haciendo un daño a ese pequeño porque no le están permitiendo aprender lo que ese niño pudiera aprender, no lo están trayendo a Jesús. ¿Y sabe algo? Ahorita esa responsabilidad es suya. Cuando éramos niños, mi padre no había un domingo en el que no nos diera chance de faltar a la iglesia. Y hubo un tiempo en el que mi papá dejó de ir y nosotros le decíamos, bueno, digo nosotros para no decir que mi hermano, porque todos saben que era el más rebelde, ¿no? Y mi hermano quizá en algún momento, y yo le pude decir a mi padre, ¿y por qué me mandas si tú no vas? ¿No? Y la respuesta de mi padre, no me dejará mentir mi hermano, para ambos era, porque a mí se me da la gana y mientras estés aquí y vivas bajo mi techo vas a hacer lo que yo diga, punto. Y quien conoció a mi padre sabía que el punto era punto, ¿no? Nuestros pequeños van a ir a donde nosotros los llevemos o a donde nosotros los mandemos. Pero si usted, hermano, ignora su responsabilidad, al rato no se queje de cómo le salió el chiquillo. Es que le tocó bien mal muchacho. Mala sangre el chamaco, ¿no? Le tocó de los rebeldones. No, no le tocó, así lo hizo usted. Que el chamaco sea lo que es por su culpa y por la mía. Porque son niños, hermanos. Nosotros le mostramos amor a nuestros pequeños cuando los acercamos al mejor lugar que podemos traerles, a los pies de Cristo. Amamos a nuestros niños cuando nosotros los valoramos. Amamos a nuestros niños cuando los valoramos. El versículo 11 dice que los discípulos regañaban a los padres por molestarlo. Tristemente, una vez más, los discípulos vuelven a intervenir, marcando distancias y alejando a las personas que para ellos eran poco valiosas.
¿Por qué vienes a molestar a Jesús trayéndole un chamaco cuando Él tiene tantas personas importantes que atender? Yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿por qué los discípulos sentían esto en su corazón? ¿Qué le podían ofrecer los niños a Jesús? ¿Algún favor cuando crecieran? ¿Le podían ofrecer otra vez que se iban a acordar de Él? ¿Le podían ofrecer algún beneficio económico? ¿Tendría alguna ventaja política que ellos simplemente se acercaran a Jesús? La verdad es que no. ¿Por qué razón los discípulos adoptan esta actitud? Porque evidentemente ellos tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor. Tal vez ellos podían pensar que iba a ser mal visto por otros que Jesús, ¿no?, se hiciera tan poquita cosa que atendiera chamacos. Oye, una persona de tu nombre, una persona que iba a tomar, ¿no?, el reinado de Israel, que era el Mesías, que estaba a pocos días de llegar a Jerusalén, en donde los discípulos pensaban que iba a arrebatar al reino del imperio romano para poner el suyo. Decían, ¿cómo un Mesías va a andar allá atendiendo chamacos, inclinándose con ellos, jugando con ellos? Eso es poca cosa, quítenselos de encima. No tienen nada que ofrecer al Señor, no tienen relevancia ni importancia social, no hay nada que esos chamacos puedan aportar para la causa de Jesús. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos los niños no eran demasiado importantes, no eran demasiado valiosos. Tal vez pensaban que ese tipo de criaturas siempre hacen mucho alboroto con sus llantos, con sus gritos, ¿no?, con andar corriendo, estorban. Algunos todavía yo pienso que sienten que sacamos a los niños para que no nos molesten, para escuchar bien la predicación. Ahí se lo enviamos a alguien para que nos lo entretenga. Hermano, aquí no entretenemos chamacos, los acercamos a conocer a Dios. Cada actividad que hay para los niños no es para quitárselos de encima. Si un día a usted le hace falta dejar al chamaco para irse al cine, pídalo con confianza, pero que no sea a la hora del culto ni a la hora de escuela dominical. Entre semana yo veo cómo le echo la mano, pero estos días, hermanos, es para acercar a los niños. Cuando los pequeños salen de aquí, no es porque nos estorben, es porque ellos a su nivel van también a conocer a Jesús. Es lo que estaban queriendo enseñarles Cristo en este momento. Los discípulos no lo habían entendido, pero Jesús lo estaba haciendo. Para los discípulos los niños eran una molestia que podía ser posible que le evitaran a Cristo Jesús. Al fin y al cabo pensaban que el reino de Dios era una cosa para adultos. En la actualidad, hermanos, nosotros vemos cómo la actitud de los discípulos se sigue reproduciendo en muchos de nosotros. Y sin duda que Jesús va a seguir actuando de la misma manera que lo hizo con ellos, reprendiéndonos. Nosotros tenemos también una clara advertencia de lo que Jesús hizo con ellos, porque es muy fácil caer en la tentación de pensar que en la obra cristiana nosotros debemos de dirigir toda nuestra atención hacia los adultos, hacia las personas importantes. Hay muchos que aún de verdad, sin darnos mucha cuenta, o quizá dándonos cuenta y buscándolo con toda intención, atendemos de manera especial a la gente que nosotros sentimos que en algún momento pues puede traer bendición a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cómo trataríamos a un vagabundo, a una persona que llega? No sé si usted ha tenido esa experiencia, yo sí. Es más, lo recuerdo una vez en nuestra iglesia, estando en la Divina Providencia. Poníamos esa misma canastita en la entrada del lugar en donde nos reuníamos y se llegaba a poner despensa. Y en alguna ocasión pasó una mujer entre drogada, tomada y no sé, y agarró unos litros de leche, ¿se acuerdan? Yo vi la intención de algunos hermanos de corretearla para quitárselos. Cuando vieron que se salió así como que, ay, bueno, gracias a Dios se los llevó, pero que se vaya. Yo me pregunto, ¿y cómo reaccionaríamos si de repente se apareciera el hediondo ese de Carlos Slim por la entrada de la puerta, ¿no?, con sus guardaespaldas y demás, y quisiera entrar a la iglesia? Probablemente si nos damos cuenta, más de uno hasta corremos parándonos para darle lugar a ver si le causa una buena impresión y pues que se acuerde de mí al rato, ¿no? En las iglesias corremos el peligro de tratar a personas de ese tipo de una forma especial, porque que se vaya el que sea, pero ese no, pues deja un montón de billete. Hay concesiones para ese brother porque es el que más le pone. Hermano, aunque esté mal, no me le grite, trátemelo con cariño, porque
Si el brother se va, ¿no? Se va el 50% de los ingresos de nuestra congregación. Y pensamos otra vez que debemos de darle valor, importancia a la gente por lo que podamos recibir de ellos, hermanos. Pero eso es una terrible equivocación. En ninguna parte hay más futuro que en un niño. En ninguno de nosotros hay más potencial que en la vida de uno de nuestros pequeños. Algunos decimos, es que son el futuro. No, no son el futuro, son el presente. Aquellos que los ven como el futuro siguen esperando a que crezcan para educarlos. Hermano, cuando llega la adolescencia ya le tocó bailar con la más fea. Al niño se le educa desde bebé. Por eso es importante que lo traiga ahorita. Pues que mi chamaco no entiende nada. No entiendes tú. El niño está aprendiendo. Yo no sé, pastor, ¿de dónde aprendió eso? Se le sale la leperadota al chamaco. Pues te digo, ¿de dónde? Porque yo sí sé. Es que parece perico, todo repite, exacto. Entonces vamos a enseñarle cosas que valga la pena que repita. Nuestros niños son niños, no son tarugos, hermanos, ¿eh? Y están chiquitos, pero no son mensos. Nuestros pequeños son más listos de lo que nosotros pensamos. Y no debemos de ocuparnos con ellos pensando en el futuro, tenemos que ocuparnos de ellos pensando en el presente, en el hoy, en el hoy. A diferencia de las personas adultas, en las que muchas veces ya traemos hábitos muy arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchos, a pesar de caminar con Cristo, ¿no? Muy dignamente nos atrevemos a decir, pues así soy y no voy a cambiar, ya estoy viejo. Y al que le guste, no soy monedita de oro, y decir, ¡ay, qué valiente el hermano, tiene su carácter! ¡Qué necio! A diferencia de los otros que somos así, los pequeñitos no lo son, hermanos. Los pequeñitos son sensibles, son moldeables, pueden aprender. Y nosotros tenemos que enseñarles a caminar de la mano del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso para Jesús, hermanos, no había personas más importantes que Jesucristo. Estos pequeñitos. ¿Se ha puesto a pensar usted a dónde iba Jesús? Jesús iba a enfrentar el momento más duro de toda su vida como ser humano. Él estaba caminando hacia Jerusalén. Los discípulos, ¿no? Ya se comían las uñas, ¿no? Decíamos nosotros, se le quemaban las habas por llegar a Jerusalén. Porque como habían entendido que él era el Mesías, sentían que iba a llegar a patear traseros, a quitar a los romanos y imponerse como el Mesías, como el rey, el emperador. Ese Mesías prometido, guerrero, que iba a liberar al pueblo de Israel. Pero Jesús sabía que eso no iba a pasar. Sin embargo, la cruz para él representaba el cumplimiento de la misión a la cual había venido a la tierra. Ese fin que él tenía en mente, ese propósito por el cual Dios se había hecho carne, le estaba diciendo Jesús, espérame un momentito, porque tengo a alguien muy valioso que atender. Y ese alguien no eran rabinos, no eran maestros, no eran fariseos, eran niños. En medio de la sociedad, en medio del ajetreo de su vida, en medio de la tremenda responsabilidad que él tenía que cumplir, Jesús siempre se dio tiempo para atender a los pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque los valoraba. Para Jesús no había criatura más importante que estos pequeñitos. Debemos de darle a nuestros pequeños el valor que nuestro Señor les dio. Nosotros les amamos cuando los tratamos con respeto. Nosotros los amamos cuando les hacemos saber que son importantes para nosotros y que son importantes para Dios. Hay cosas que uno entiende cuando es adulto, hermanos, y de verdad que al entenderlo damos gracias a Dios por los padres que tenemos. Pero aunque yo no puedo hoy día expresarme o declararme un niño traumado porque nunca recibí amor, ¿no? En realidad creo que Dios ha sido tan bueno que siempre ha sido algo que no puedo decir que me haya sobrado, pero que siempre he sentido. Pero sí también yo tenía presente que mi padre demostraba amor de una manera muy diferente. Y yo sospecho que muchos de nosotros somos así. Yo le demuestro el amor a mi hijo yéndome a reventar el lomo todos los días para proveerle todo lo que él necesite. Mi deber es estorbarte para hacer tonterías, ¿no? Que no hagas tonterías. Ahí te demuestro mi amor. Cuando te doy tus nalgadas, te amo. Pero fíjese que también es bien importante que nosotros aprendamos que para el pequeñito es muy valioso
que como papá podamos recordarle todos los días, hijo, te amo. Y eres lo más importante que yo tengo en esta tierra después del Señor. Después de mi Señor y después de tu madre, hijo, tú eres lo más valioso que tengo en esta tierra. Y yo estoy convencido de eso, hermanos. Y de verdad, eso que no tengo chilpayates todavía, ¿no? Pero a mí me queda muy claro, si algo llegamos a tener de valor en la tierra, son nuestros hijos, son nuestras relaciones. No descuide lo más valioso por andar preocupado en el trabajo, por andar ocupado en 1000 cosas, en tareas, en relaciones. Hágalo, yo no digo que no, y hágalo bien, pero no descuide lo más valioso que tiene en sus manos. Dele valor a esos pequeñitos. Ellos son importantes para Dios, lo deben de ser para nosotros. Amamos a nuestros hijos cuando les demostramos que valen mucho para nosotros. Amamos en último lugar a nuestros niños cuando nosotros les damos un buen ejemplo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no los detengan. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner en sus manos sobre su cabeza, los bendijo. Inmediatamente el Señor deja clara cuál es su postura. Una postura completamente diferente a la de los discípulos. En el Señor nosotros vemos constantemente su amor, su indignación por este tipo de respuestas de los discípulos. No podía ser de otra manera. Y déjenme ponérselo así, y espero explicarlo de una manera muy clara. Si nuestro Señor de verdad amaba profundamente y tiernamente a esos pequeñitos y a sus padres, necesariamente tendría que enojarse, que molestarse, que indignarse con la actitud que estaban tomando los discípulos. ¿Sí me explico? Si Jesús de veras amaba a los niños, se iba a molestar, pero tremendamente, si los discípulos les decían, dejen en paz a Jesús. Porque se contrapone, se contradice. Si Él los amaba, quería tenerlos cerca. Si esos tarugos los alejaban, Jesús se va a indignar. Jesús se iba a molestar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Eso nos recuerda, hermano, que estas emociones por lo regular deben de ir de la mano. Y estoy hablando del amor hacia los niños y del rechazo a todo aquello que nos aleje de ser un buen ejemplo para nuestros pequeños. Nuestro problema como seres humanos, nuestro problema como pecadores, es que difícilmente llegamos a amar lo que Dios ama. Y tampoco odiamos lo que Él odia. Y mucho menos, hermano, lo hacemos con la intensidad que Él lo hace. Lo vemos como algo tan natural que de repente hay momentos en nuestra sociedad en donde hay pecados benignos, como los hay mortales, y hay hasta capitales, ¿no? Clasificamos el pecado. Para Dios, hermano, el pecado es pecado. Punto. Y cuando Él dice amar a algo es porque está rechazando otra cosa. ¿Sí o no? Si Dios ama la santidad, entonces está rechazando el pecado, la promiscuidad. No es de que pues Él entiende que pues, soy débil, soy una criaturita con un corazón muy grande, muy débil, ¿no? Soy todavía muy pequeñito en esto. Perdón, pero yo no entiendo que la Biblia diga eso. El ejemplo que Jesús me da es que cuando Él dijo amar a los niños, lo demostraba. ¿Cómo? Indignándose con la actitud de sus discípulos que los estaban rechazando. No debemos olvidar que en la santidad tienen que estar presentes estas reacciones. Santiago, hermano, lo dice de una manera muy clara. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y Santiago les dice, se los voy a repetir, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Punto. Por eso Santiago no le caía muy bien a mucha gente. Y usted sabe que Santiago fue uno de los libros que más trabajo costó añadir al canon. Porque Santiago es sumamente directo y a muchos no les gustaba eso. Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, a la cruz, toda la atención que esto generaba, lo dije hace un momento, no le impidió detenerse a tomar a esos pequeñitos en sus brazos, sentarlos sobre sus rodillas, darles un beso, sonreírles, abrazarles, recordarles que los amaba y lo más importante, que su Padre también los amaba, orar por ellos, bendecirlos, esperando, mi amado hermano, que estos pequeñitos
lo guardaran en su corazón. Por eso él dejó muy clara la indignación que tenía de que estos discípulos suyos no lo hubieran aún entendido. Algunos pueden pensar como los discípulos, que los niños pues no se enteran de nada, lo único que hacen es dar guerra y molestar. Para eso están entre nosotros, ¿no? Pero nunca debemos olvidar que todo lo que estos pequeñitos oyen, que todo lo que estos pequeñitos ven, difícilmente, mi amado hermano, de verdad lo van a olvidar. Y que lo que esos pequeñitos oyen y ven a temprana edad es lo que va a forjar su carácter. Al ratito se compone. Yo espero que con el tiempo agarre la onda. Eso no va a pasar. El carácter de nuestros pequeños se forja, dicen los que saben, a partir de que nace. Y el tiempo clave es de los 3 a los 6 años, una cosa así. Eso es lo que dice aún la psicología, no lo estoy inventando yo. Cuando más cuidado debemos de tener de ellos es en la infancia. Por eso sí, lo intentan en la adolescencia, hermano, ya se le escapó de control. Va a ser sumamente complicado. Todo lo que estos pequeños oyen, todo lo que ellos ven en sus primeros años de vida, les va a ayudar a formar su carácter y difícilmente lo van a olvidar. Por otro lado, no debemos olvidar tampoco que los niños tienen necesidades espirituales y nunca es demasiado temprano para empezar a satisfacerlas, para guiarlos a los pies de Cristo. Todos hemos conocido pequeños, espero, que han tenido un encuentro con Jesús. Yo lo digo abiertamente y no tengo por qué ocultarlo. Yo he llegado a bautizar pequeños. No niños como mi sobrino Giancarlo, que tiene 5 años, pero sí he bautizado pequeños de 10 años, de 11 años. Para mí son niños todavía. Pero esos niños me han podido dar evidencia de que saben quién es Jesús, de que lo tienen en su corazón, de que saben lo que implica el bautismo, de que quieren adquirir ese compromiso y que lo hacen solo por obedecer a su Señor y Salvador. Eso a mí me dice que ese pequeñito está listo para obedecer al Señor en las aguas del bautismo, no importando la edad que tenga, no importando la edad que tenga. Nuestros pequeñitos hermanos aprenden y aprenden rápido. Tal vez nos tengamos que preguntar, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a impedir que un niño venga a Jesús? Y aquí vuelvo a pisar algunos callos, porque evidentemente los discípulos no querían que estos niños se acercaran al lugar en donde Jesús estaba enseñando. Así que yo entonces puedo decir con toda confianza y claridad que de la misma manera, todos aquellos papás que no traen a sus hijos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, se están incurriendo en un pecado similar, ¿no? Le están impidiendo a los niños acercarse a Jesús. Qué azotado, ¿no? No lo digo yo, hermanos. Es el ejemplo que Jesús nos pone en su palabra. No debemos olvidar que no es solo en la iglesia en donde el niño debe aprender del Señor. La iglesia es un complemento, pero esto se da todos los días en la casa. Por ahí tenemos un dicho que dice que la educación se mama, ¿no? Y es porque, hermano, se educa en casa. Mi esposa es educadora y yo he visto algunos padres que esperan que ella eduque a sus chamacos. Oiga, en 4 o 5 horas al día, espéreme, eso no. O sea, a ellos les dan herramientas para enfrentar, pues, que no se queden ignorantes, que desarrollen muchas cosas. Les enseñan a cosas que otra vez, como profesionales, ellos saben y nosotros como padres no. Nosotros mandamos a nuestros niños si quisiéramos que salieran del kinder leyendo, hablando inglés y casi multiplicando y haciendo raíces cuadradas. Bueno, la SEP tiene otro propósito, otro interés. A la SEP le puede interesar más que su chavito coordine, que camine bien, que pueda hacer los movimientos acordes a su edad, que pueda tener la perspectiva, que el niño pueda entender, decirle, sí, es que mañana fuimos al parque. Para nosotros es común, el niño todavía no desarrolla esas situaciones, es lo que le ayudan en la escuela, pero su carácter no lo forma la maestra, su carácter lo forman sus padres. Por eso es tan importante estar allí, hermano, por eso es tan importante cuidar lo que veo, lo que oigo, cómo hablo, cómo le hablo a mi esposa. Un hermano en el seminario me compartía que en alguna ocasión iban saliendo de su casa para ir a almorzar y él recibió una llamada telefónica y su mujer algo estaba diciendo y él hizo señas así de cállate. Y pues la esposa ya no dijo nada, se cayó, le bajaron al radio
Y cuando colgó el teléfono, la mamá, una de las hijas, la hija pequeña, le dijo, papá, ¿ya estás listo para pedirle perdón a mi mamá? Y el hermano dice que todavía se rió y le dijo, pero ¿por qué si no le hice nada? Sí, sí le hiciste algo, la callaste y lo hiciste de manera grosera. El hermano entendió el mensaje, hermanos, y lo que él hizo fue aún entre la broma. La misma mamá le dijo, no, hija, no fue. No, sí, mamá, te hizo una seña ahí como de que cállate. Y no tienen por qué tratarte así. Y lo que hizo el hermano fue, no, hija, si yo a tu mamá la amo mucho, ¿verdad? Mi vida y todo, perdóname, ¿no? Hubiera sido otro, hubiera sido quizá el Saraf, ¿no? Y, si a ti qué te importa, chamaca taruga, respéteme que soy su padre, ¿no? Y si la callé es porque se lo ganó. ¿Para qué ande estorbándome si estoy hablando por teléfono? Nuestros pequeñitos aprenden eso, hermano. Y así como tratamos a nuestra esposa, así como usted trata a su marido, así como usted reacciona cuando alguien se le pone al brinco en la calle, si es intolerante, si es gritón, si es pelado, eso lo está aprendiendo el niño. No hay nada más impactante para la vida de un pequeño que el buen ejemplo de sus padres. Nuestro ejemplo, hermanos, marcará el camino que nuestros hijos habrán de seguir. De verdad, no lo tenga como poca cosa. Amamos a nuestros hijos cuando nosotros les damos buen ejemplo. Según Mateo, leemos en el Evangelio que los padres le presentaban a los niños esperando que Jesús orara por ellos. Y Marco nos dice que Jesús los bendecía. Suponemos que Jesús estaba pidiendo una bendición de Dios, del Padre, para estos niños. Sin duda, con el tiempo, aquellos padres podrían contarle a esos pequeñitos, ¿no? O tal vez ellos mismos podrían recordar que cuando eran pequeños, en una ocasión Jesús los tomó en sus brazos, se los sentó en las piernas y oró por ellos. Esto sería muy alentador para ellos cuando tuvieran que enfrentar situaciones difíciles, que sin duda lo van a hacer. Situaciones de dolor, que sin duda lo van a hacer. Poder recordar que Jesús los ama, que son valiosos para Él y que nunca se va a alejar de su lado. ¿Cómo tratamos a nuestros pequeños, hermanos? Debemos mostrarles que les amamos trayéndolos a la iglesia, acercándolos a Jesús, haciéndolos sentir que son muy valiosos para nosotros y dándoles siempre el mejor ejemplo. Dios, en esta tarde, Padre, quiero darte gracias porque nos muestras el valor que tienen los pequeños para ti. Porque confío, Dios, en que quizá muchos de nosotros, al escuchar tu palabra, al darnos cuenta de qué grado de valor tienen los pequeños para ti, podamos corregir algunas actitudes que quizá hemos tomado en ellos. Te pido, Señor, que nos hagas más responsables, más comprometidos, que de verdad valoremos el peso y la responsabilidad que tenemos de guiar a estos pequeños. De hacerlos, Señor, que te conozcan, de traerlos a tu casa, de darles un buen ejemplo, de hacerles crecer sabiendo que son amados. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a reflejar a Cristo. Si lo hemos dejado de hacer, si no lo hemos hecho, perdónanos, Dios, y ayúdanos a corregir esa actitud para que nuestros pequeños crezcan siendo hombres, mujeres que te aman y te sirven. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.